Bien, buenos días. Aquí profesor Jorge Ignacio Medina con otro video para la asignatura Dibujo Analítico de la Universidad José María Vargas en el periodo agosto-diciembre 2025, fase A. Figura humanas, textura sobre papel liso, grafito y el resto del video sin audio, solo demostración técnica. Continuamos.
se construyeron sobre la Segunda Guerra Mundial, en la que se trataba de proyectar una imagen de repúblicas occidentales, democráticas y ajenas a los totalitarismos. Pero es como no contar la toma de la Bastilla. En esa simplificación de repente es como que el comunismo y el nazismo son dos caras de la misma moneda, y las repúblicas y los sistemas representativos republicanos que vieron florecer el fascismo y el nazismo son como ajenos, son como fuerzas distintas. Y el fascismo como tal no emergió en un régimen socialista, por ejemplo. Emergió en nuestra matriz republicana, si queremos. Lo mismo con el nazismo. Y nunca está de más recordar... Lo mismo con el holocausto. Lo mismo con el ocurrió en Europa, holocausto. no ocurrió en Medio Oriente. Nunca está de más recordar que hay montones. Este año, por ejemplo, tuvimos una charla sobre el síndrome de Weimar, el síndrome de 1933, en la que encontramos montones de políticos que en el pragmatismo de los años 30 y en tratar de generar calma, normalizar, consideraban que Hitler era una parte más del sistema político y que había que tomarlo como tal. Ok, vamos a recapitular, como dijimos, la propuesta del programa es un poco recorrer qué fue la URSS, porque fue un monstruo tan grande que su vacío deja tensiones alrededor del mundo, ¿no? Es como un cuerpo que desaparece pero prolonga su sombra a lo largo del tiempo. Entonces uno piensa en Ucrania, uno piensa en Irán, piensa en Medio Oriente, piensa en la China actual, cuánto de herencia soviética tuvo. Y vamos a tratar en este programa, repasando la historia de la URSS, bueno, ese es el objetivo. Entonces, para empezar, para recapitular, la URSS en su corto siglo de vida implicó el desarrollo acelerado de procesos característicos de la historia de Occidente. La industrialización, la urbanización, la transformación agraria, el proyecto educativo, la construcción de un Estado nacional o una nación de naciones. ¿Qué tan grande fue la URSS? Bien, para empezar hay que señalar esto, tenemos una serie de fotografías para acompañar esto, y es que la Unión Soviética fue el primer Estado socialista de la historia de la humanidad y se construyó sobre uno de los imperios más extensos del mundo. Así que podemos partir de esto. La URSS como tal representó la síntesis entre un proyecto, si queremos utópico, la construcción del socialismo, en su versión real, como se llamaría el socialismo realmente existente, sobre la base de un Estado que era plurinacional, multiétnico, incluso multirreligioso, y que tenía a su vez tras sí una historia de siglos de construcción imperial. Por otro lado, además de ser ese primer Estado socialista, implicar esa modernización, era un Estado enorme que abarcaba 1/6 de la superficie terrestre de la Tierra. Bien, ahí tenemos el mapa, claro, descomunal. Bajo una estructura federal, porque a veces se omite, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era una unión de repúblicas que mantenía una estructura federativa representativa, ¿no? De las cuales la más grande era la República Socialista Federativa de Rusia. En ese sentido, tenemos que pensar que la Unión Soviética era una construcción descomunal, y uno de los puntos más interesantes es pensar que en ese caos, ¿no?, sobre el cual el imperio zarista se ha construido de forma caótica, desordenada, los bolcheviques y después las cabezas del Partido Comunista de la Unión Soviética construyeron un país de soviéticos, en el cual existían más de 100 naciones, como siempre se reivindicaba. De nuevo, en esos territorios que van, para pensarlo, desde el Mar Negro, ¿no?, hasta el Báltico, desde el Báltico hasta Vladivostok, ¿no? Hay 12 usos horarios en ese territorio. Recién repasábamos que básicamente la Unión Soviética no se ponía el sol, porque cuando todavía se vislumbraban algunas luces en el lejano oeste, si queremos, de lo que era Leningrado, ya empezaba a amanecer en la lejana Kamchatka y Vladivostok. Así que hablamos de un territorio extenso, enorme, habitado por cientos de pueblos, con múltiples religiones, múltiples culturas, que además se constituyó en la segunda economía mundial y la segunda superpotencia militar de la historia. Fue el segundo país en tener armas nucleares. Era un país que a principios del siglo XX el Imperio Ruso tenía menos de una décima parte del PBI de Estados Unidos y se convirtió en la segunda economía mundial en 40 años. Y además de todo esto, representó la experiencia más desarrollada de construir una sociedad alternativa al capitalismo. En ese sentido, la Unión Soviética innovó en todos los aspectos posibles, desde pensar formas originales de organización de la economía, aplicando la idea del socialismo real, hasta desarrollar la ciencia, el arte, hasta organizaciones
familiares diferenciadas y posibles, elaborar nuevos cultos, nuevos idiomas, nuevos aspectos de la matemática, del deporte, o incluso la conquista del espacio exterior, superando lo que era hasta entonces el desarrollo de las fuerzas productivas desde la teoría marxista. Así que eso, a grandes rasgos, si queremos nada más, fue la Unión Soviética. Bien. Bien, grande la Unión Soviética, la verdad. La rompiste, Stalin. Antes de avanzar ya sobre la propia URSS. No, esto, curiosidad porque hay una imagen muy cerrada al respecto, pero en comparación al resto de las economías europeas, al resto de Estados Unidos, lo acabas de decir, pero ¿era un país poco importante, era un país muy atrasado Rusia previo a la revolución? Hablamos de un país en el cual el 80% de la población eran campesinos y la tasa de analfabetismo alcanzaba prácticamente a la tasa de campesinado. Más del 50% de la población de Rusia era analfabeta, es casi muy difícil de determinarlo, y algunos cálculos hablan de hasta el 80% de analfabetismo. Estamos hablando a principios del siglo XX. Hablamos de un país mayoritariamente rural, en un territorio que productivamente tiene montones de limitaciones por el clima, pero incluso por lo arenoso y la dureza de ciertos terrenos. Claro, en la tundra que producía. Que había atravesado un proceso de reformas que sí hay que considerarlo. Hubo un intento de industrialización importante en la segunda mitad del siglo XX, la construcción del ferrocarril transiberiano, la segunda mitad del siglo XIX, la construcción del ferrocarril transiberiano, por ejemplo, que se convirtió y sigue siendo el ferrocarril más largo del mundo, prácticamente. Y sin embargo, la presencia del Estado en ese gigantesco aparato que era el Imperio Ruso, y que era incluso más extenso que la Unión Soviética como tal, era bastante limitada. El Estado se expresaba a través de la coerción y a través de la recaudación. Y gran parte de la estructura de esa sociedad todavía tenía elementos que eran propios del feudalismo. No quiero caer en una visión bastante acartonada de plantear que era un modo de son feudal, como muchos dicen, pero sí subsistían elementos de una sociedad del siglo XVIII. La servidumbre se abolió apenas 50 años antes de la Revolución Rusa. Vamos a avanzar a una imagen que es muy ilustrativa, que es la bandera justamente de la URSS, con ese pasado imperial. Digo, la revolución socialista no ocurrió en Gran Bretaña, no ocurrió en Alemania, ocurrió en un país atrasado agrario. Entonces la pregunta es, ¿fue vivida como una revolución la revolución rusa? Fue vivida como una revolución, y de hecho los bolcheviques actuaban comparando gran parte del desarrollo de su propio proceso con lo que había sido la Revolución Francesa. Planteando obviamente que esto representaría una superación dialéctica, porque la Revolución Francesa, decía Stalin, se hizo para construir el capitalismo, y la revolución bolchevique sería para superarlo. Pero es interesante concebir que en el desarrollo de lo que fue una guerra civil revolucionaria que dejó un total de millones de muertos y fue caótica porque se estaba descomponiendo el Estado, tenías la invasión por parte de las fuerzas alemanas cuando inicia la revolución de la gran parte occidental del Imperio Ruso. Tenías grupos nacionalistas separatistas que darían lugar a estados como Finlandia, otros grupos nacionalistas extremos como en Ucrania y en otros territorios, e incluso una vez que los alemanes se retiraron, la intervención de las potencias. Hubo una invasión de Estados Unidos, Japón, Francia y el Reino Unido a la naciente Unión Soviética en plena guerra civil. O sea, la situación era calamitosa, y en ese contexto los bolcheviques medían el desarrollo de sus acciones como parte de un proceso que además concebían sería mundial. La Unión Soviética, la Revolución Rusa, iba a desatar una revolución mundial. Y leyeron constantemente esos acontecimientos comparando y, por ejemplo, identificándose con los jacobinos. Esto lo plantea muy bien en ese sentido dialéctico Mayer. Sí. Los franceses no tuvieron manual de qué ocurre en una revolución. Y los soviéticos tienen un ejemplo para pensar, bueno, los girondinos un poco son los mencheviques. Claro. ¿Me explico? Y puede haber un terror blanco, incluso una expresión que surgió durante los años de la NEP, era que la NEP tiene olor a termidor. Mirá. A la restauración conservadora que siguió a la Revolución Francesa. O sea, así que eran a lo que precede a Napoleón, o a vino barato en su defecto. Así que eran conscientes de que atravesaban un proceso revolucionario, y en ese sentido además lo interesante es que construyeron una teoría política que se alimentó dialécticamente de la práctica, ¿no? Por eso Lenin termina el Estado y la revolución, ¿no?, en plena explosión precediendo lo que hace la Revolución de Octubre, diciendo que es maravilloso escribir sobre la revolución, pero aún más apasionante es participar de ella.
¿no? Es más importante hacer la revolución. Sí. Pregunto esto porque sé que da pie a mucha teoría conspiranoide y nada, para sacarlo un poco de encima, para educar al soberano. ¿Cuánto hay de cierto en que Lenin recibe apoyo externo para poder hacer la revolución? ¿O qué es lo cierto en eso si es que hay algo? Bien, lo que es cierto es que Lenin se encontraba en el exilio como gran parte de la dirigencia bolchevique. De hecho, el exilio tanto interno a Siberia como le pasó a Trotsky o le pasó a Stalin, era una práctica bastante común, era básicamente enviarlos muy lejos, Sí. en medio de la persecución de los Gran a la policía zarista, para evitar que puedan causar alborotos. Lenin básicamente entra en diálogo en gran parte con oficiales alemanes y demás, planteando que podía poner fin a la guerra. Y ahí lo que se da es básicamente una situación en la cual hubo una efímera coincidencia de intereses. Claro. Después, cuando básicamente estalla la Revolución Rusa, el naciente Consejo de Comisarios Políticos del Pueblo tiene que resolver la cuestión de la guerra con Alemania, y es en condiciones desesperadas porque el frente militar se estaba derrumbando ya cuando todavía gobernaban los zaristas, y con el gobierno provisional e intento de ofensiva que es catastrófica. Porque Alemania quiere cerrar el frente Quiere cerrar oriental. el frente oriental para concentrar sus fuerzas en el frente occidental, que de hecho, cuando se firma Brest-Litovsk, Alemania lanza la última gran ofensiva de la Primera Guerra Mundial, que es la ofensiva de primavera, que cuando fracasa, marca el derrumbe. Ya no hay chance de sostener el imperio alemán en combate. Pero en un primer momento los bolcheviques siguen peleando contra los alemanes, Claro. y solo ante el derrumbe del frente militar firman un tratado de paz draconiano, que es la de Brest-Litovsk. Me acordaba de vos, Tommy, cuando veía Lenin the Train, porque en un momento, bueno, aparece la disyuntiva socialdemócratas comunistas, los comunistas en contra de la guerra para poder hacer la revolución dentro de Rusia y los socialdemócratas a favor de la guerra. Sí, eso ocurrió durante todo el desarrollo, porque Lenin fue uno de los primeros que denunció que la Primera Guerra Mundial era una guerra imperialista. Ahora, Lenin no es que pensaba que iba a ir a la paz absoluta Claro. de los alemanes. No, Lo no que es él que era consideraba- pacifista, sí. No, lo que él consideraba era, va a estallar la guerra revolucionaria, y después esa misma guerra revolucionaria va a provocar la revolución en Alemania. Y nuestro triunfo se va a garantizar cuando además la revolución triunfe en Alemania, como pensaba Trotsky, capaz. Hay algo que me parece que pone en magnitud lo grande que fue la revolución rusa en la historia, que la palabra revolución deja de ser sinónimo de Francia. Exactamente. O sea, esa magnitud es extraordinaria, pero necesito avanzar porque le vamos a dedicar en idea un programa entero a la revolución rusa. Y hay un lapso en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, cuando el estalinismo proclamó la victoria de la revolución, ¿no? Ya muerto Lenin, y el comienzo de la normalidad. Se inicia una purga, una de las purgas, después está la famosa Gran Purga, de la primera camada de revolucionarios, pero la pregunta sería, ¿cuándo termina esa fase revolucionaria? Bien, para muchos hay distintas etapas. Veníamos diciendo que la ANEP tenía olor a termidor. ¿Qué fue la ANEP? Bueno, cuando los bolcheviques toman el poder, en medio de una guerra civil que, insisto, mata millones de personas, la producción industrial se reduce al 10%, tenías deserciones, la descomposición del Estado. Muy rápidamente intentan aplicar un modelo que es el comunismo de guerra, que se basaba en la colectivización forzosa y las requisas de granos por parte del propio Ejército Rojo. Esto en medio de una guerra civil caótica provoca desastres y se intenta hacer una suerte de política de moderación que es la ANEP. La ANEP básicamente reconocía que no estaban dadas las condiciones para saltar inmediatamente al socialismo, y lo que planteaba es, bueno, vamos a tener propiedad estatal colectiva de sectores estratégicos como la industria y la banca, y vamos a permitir la propiedad privada del campo, incluso la comercialización del excedente de granos. Y ahí muchos sentían, esto se siente como termidor, ¿no? Parece que ya pasó la oleada más revolucionaria como ocurrió en la Revolución Francesa, estamos volviendo atrás. Y de alguna manera, si querés, Stalin reaviva eso con dos grandes procesos. Uno son los planes quinquenales, que fueron presentados, incluso existió esto, de recuperar la mística de la guerra civil. Porque parecía, ¿no?, que la guerra civil había sido una etapa heroica de la construcción del socialismo, y la ANEP, que por ejemplo permitía que existan los hombres de la ANEP, los pequeños vendedores o los empresarios de productos de consumo, Sí. los kulaks, ¿no?, los campesinos enriquecidos, eran vistos como una derrota. ¿Cómo en el socialismo existen hombres que son más ricos? Y de alguna manera Stalin recupera esa épica, y muchos consideran que lo que protagoniza o lo que lidera Stalin es una segunda revolución dentro de la revolución rusa. Y ahí
la guerra ya no es contra el enemigo del ejército blanco, sino contra el atraso. Pero también contra los saboteadores o contra las clases burguesas que sobreviven como los kulaks. Ok, ¿No? Entonces se plantea la liquidación de los kulaks como clase. Y lo que tenés es un proceso de industrialización que supera cualquier otro proceso de la historia, quizás habría que ver con China posteriormente, pero hasta ese momento estamos hablando de que, según números de Arno Mayer, la tasa de crecimiento del PBI de la industria soviética durante el primer plan quinquenal rondó el promedio del 20% anual. descomunal. Y durante el segundo plan quinquenal, con una base baja, ¿no? Pero el 20% anual promediano. No existe, no existe. Y durante el segundo plan quinquenal en torno al 17%. Otros autores reducen la tasa y te plantean un 15%, Claro. 10%, es un número Es una elevadísimo. guasada igual. Y lo que se considera es que básicamente se multiplicó el volumen del PIB industrial de la Unión Soviética. Hay algo que me parece interesante aclarar en términos temporales, que es entre la muerte de Lenin, o sea, el triunfo de Stalin o su consolidación como líder de la Unión Soviética, hasta la Guerra Mundial, son casi 10 años más. Desde que muere Lenin hasta la invasión nazi pasan 17 años. Stalin tiene una construcción progresiva, podemos decir que hacia el 29 se considera su preeminencia dentro de lo que es el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, y lo que termina de asentar el stalinismo como tal es la revolución de Stalin, hablando de los planes quinquenales y las grandes purgas. Las grandes purgas también, porque plantearon... Fue bastante caótico el desarrollo de las grandes purgas. Durante mucho tiempo tuvimos una visión bastante maniquea, que es que Stalin decidió liquidar a sus enemigos usando excusas. Sí. Hoy en día, por ejemplo, tuvimos acceso a fuentes desclasificadas, incluso las fuentes personales de Stalin, y vemos que genuinamente creían que habían conspiraciones dentro de la Unión Soviética. Había también mucha contrainteligencia por entonces. Llegó a haber un caso de un oficial del NKVD que desertó hacia los japoneses. Y para todos esto confirmaba que Japón, por ejemplo, estaba detrás de las operaciones internas de inteligencia dentro de la Unión Soviética. ¿Vos me querés decir que Stalin tenía razón? Bueno, como estábamos diciendo, sin embargo, para nos damos una idea en ese proceso que incluso también se comparó con la Revolución Francesa, esta concepción de que la revolución devora a sus propios hijos. El líder de las grandes purgas, que fue Yeshov, líder del NKVD, termina siendo purgado por el propio Stalin, y Stalin dice en un documento propio, Yeshov era una bestia. Muchas vidas inocentes se perdieron por su culpa. Por eso lo matamos. Y ahí llega al poder la Drenti Beria, que es el segundo gran líder del NKVD. Para los que vieron La muerte de Stalin, la película, la comedia sobre la muerte de Stalin, ahí aparece. Por eso Stalin clausura ese proceso diciendo, en el 34, cuando se habían logrado los objetivos del primer plan quinquenal y se había ganado esa batalla contra el atraso, dice, hemos ganado. Claro. Y se proclama el Congreso de los Vencedores, llamando a la normalización. Esto es el socialismo. De hecho, y un punto interesante, para plantear que se había logrado el proceso de construir el socialismo, se da un recambio en lo que es la inteligencia, si queremos, o la clase administrativa o la burocracia soviética. Durante mucho tiempo, cuando toman el poder, los bolcheviques dependían de burócratas, de intelectuales, de ingenieros, que eran burgueses, que habían sido formados anteriormente, porque eran las clases ilustradas. Stalin lo que dice en una suerte de revolución cultural propia es: necesitamos ingenieros, cuadros de partido, burócratas, administradores, proletarios, y los vamos a crear. Así que los proletarios van a ir a las universidades, van a formarse en institutos, y vamos a crear una clase burocrática proletaria, y eso va a indicar que claramente estamos en un estado que gobiernan los trabajadores. Interesante. Ahora, qué loco, porque ahí te descuajeringa la clase, no solo en términos de acceso a la información o al dinero, sino a la procedencia cultural, prácticamente. No, pero estamos hablando, por ejemplo, uno de los hijos de ese proceso es Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev es un hijo de proletario pobre que se convierte en un cuadro burocrático de la revolución. Sí. ¿Viste? Y del Estado stalinista. Pasamos por orden. Hay una película que me parece que marca un poco lo que fueron, es la visión norteamericana benevolente contra lo que fueron las purgas de Stalin o esos juicios, y es un libro que es hecho película, es un diplomático norteamericano que viaja a Rusia y da su visión de lo que fueron los juicios, y básicamente su conclusión un poco fueron como, digo, esto lo pongo como ejemplo para que se entienda que incluso había
visiones contradictorias, no estaba claro. El monstruo, el gran monstruo de la Unión Soviética es una construcción posterior, sí, te voy a servir vino, pero te quiero hacer una pregunta que es interesante. Si estamos hablando de Stalin, ¿qué es para vos Stalin? Stalin, si Lenin es el hombre de la Revolución Rusa, Stalin es el hombre de la Unión Soviética. Podemos considerarlo tranquilamente como el constructor del modelo de socialismo que existió durante la era soviética, aunque después tuvo sus modificaciones, y varios historiadores lo consideran uno de los mayores, sino el mayor estadista del siglo XX, y podríamos considerarlo el mayor dirigente comunista de la historia. Es el único gran estadista del siglo XX que tiene un origen realmente proletario, hijo de un proletario pobre, periférico, en Georgia, una región en el Cáucaso. El propio Stalin padecía en su propio cuerpo las marcas de su crianza proletaria, tenía marcas de viruela por un mal tratamiento, tenía un pie con el que rengueaba porque había sido atropellado por un carro, tenía defectos también en los pies, tenía un brazo que era más corto, había tenido hermanos que murieron por enfermedades que se podían tratar y que no se trataron, y él mismo trabajó desde las bases de ese partido bolchevique, asaltando bancos, realizando secuestros extorsivos, con acciones que requerían poner el cuerpo, siendo un hombre criado en la periferia de una sociedad totalmente jerárquica y en las bases de esa sociedad. Incluso Stalin hizo el seminario y podría haber sido sacerdote, pero termina siendo expulsado por su mal comportamiento. Ahí ese joven Stalin, y acá hay un tema interesante, tenemos muchas fotos del joven Stalin, ¿saben por qué? Son las fotos que le sacaba la policía zarista. Ese hombre que están viendo ahí es un delincuente bolchevique que altera el orden en la región del Cáucaso. Él era como el gordo Valor que choreaba para Montonero. Exactamente, realizaba los ataques que algunos consideraban muy rústicos, sobre todo, a ver, dirigía grupos de choque durante la revolución de 1905, que es la revolución que no logra la toma del poder. Stalin dirigía grupos armados que se enfrentaban a las fuerzas zaristas en el Cáucaso. Es una revolución que tiene que ver con la guerra ruso-japonesa. Con la guerra ruso-japonesa. La guerra ruso-japonesa es el detonante de lo que se conoce como la revolución de 1905, que es cuando ocurre el Domingo Sangriento. ¿No? ¿Ortodoxo cristiano? Ortodoxo. Mirá, Georgiano, o sea, bueno, y de Boca. igual y de Boca, por supuesto, no es chiste. Georgiano, de hecho Stalin hablaba con acento georgiano. Fíjate qué interesante, Stalin era georgiano, Khrushchev era ucraniano. A él le decían Koba. Koba, que era un bandolero del Cáucaso, era el nombre de una suerte de figura romántica, rebelde del Cáucaso, una región extremadamente pobre dentro de la periferia, que tenía importancia por entonces, incluso por la explotación del petróleo, como en Bakú. Y él posteriormente, el nombre en realidad, por las dudas, todos los grandes revolucionarios soviéticos tienen seudónimos. El nombre de Stalin era Iosif Vissarionovich, porque era el hijo de Visario, El patronímico. el padre, exactamente, Zugashvili, ¿no? Era georgiano. Y él asume primero el nombre de Koba y posteriormente el nombre de Stalin, que quiere decir literalmente hecho de acero, o acero. El Iron Man. El verdadero hombre. Le mandamos un saludo a Ozzy Osbourne, que cerró su carrera ayer, creo. Espero que esté viendo el programa. ¿Tenemos más fotos de Stalin Seguro. joven para ver? Este es un Stalin hacia Tomando mate. principios de la década del 20. Ahí el que está cerca no es Trotsky, a veces lo confunde mucho a Trotsky con Kalinin. Hay una foto que están Kalinin, Lenin y Stalin y creen que es Trotsky, no. Stalin logra un proceso muy llamativo de ascenso por métodos burocráticos, utilizando su rol de secretario del partido. Bien. Si la revolución rusa cambia el sentido que es la revolución, Stalin cambia el sentido de lo que es el secretario general del Partido Comunista. El secretario, que era una figura administrativa, pasa a ocupar un rol de primer plano porque Stalin lo convirtió en eso. Por ejemplo, las atribuciones que tenía para colocar en posiciones administrativas o promover los ascensos de los representantes de los comités locales del Partido Comunista le permitía organizar las jerarquías del funcionamiento. De repente lo que podía hacer era enviarte al exilio administrativo. ¿Qué consistía? No me gusta, lo podemos mandar a que de repente se haga cargo de tareas del partido en Siberia. No te estoy hablando de un gulag, nada. Lo mandamos a que vaya a supervisar ahí, lo mandamos al Cáucaso, lo mandamos a una región lejana, Kazajistán, y queda apartado de las discusiones importantes. Nos dijiste quién era Stalin para vos. Huelga la pregunta.
¿Quién es León Trotsky para vos? León Trotsky es uno de los grandes revolucionarios bolcheviques. Y de hecho es el creador del ejército rojo. Es el hombre que conforma lo que eran las guardias rojas, las milicias, y las convierte en un aparato militar. Es una figura clave en la conspiración que permite la Revolución de Octubre. Tenía varias diferencias con Stalin. A pesar de que Stalin igual también era intelectual y tenía formación, y con Lenin también. Lenin incluso se enfrenta a la facción trotskista en uno de los últimos congresos del partido bolchevique en los que él participa y logra aislar a Trotsky. Lenin usaba mucho los métodos conspirativos. Por ejemplo, en los congresos, cuando se debatían puntos y demás, él prohíbe las facciones como una forma de liquidar la posibilidad de que los trotskistas y otros grupos lo corran. También los famosos derechistas, o aparateaba. O iba con grupos estableciendo contra quién iban a ir en contra en las votaciones. Y utilizando esos mecanismos, que después usa Stalin, pero que primero toma Lenin, Lenin se enfrenta a Trotsky y lo isla. Después Stalin prosigue eso. Ahora, Trotsky era un intelectual muy formado, de origen judío. Ese era un tema en un país que era muy antisemita por entonces, sobre todo en ciertas regiones del oeste. Pero era un personaje muy carismático que llamaba mucho la atención. Algo que destacan mucho, Sheila Fitzpatrick hace esto, es que Stalin era un hombre de perfil bajo. De hecho, muchos consideraban que era el que llamaba la atención. Era un tipo que podía ser muy eficaz para resolver problemas que las demás personas no querían hacer y que podía operar tras bambalinas. Sin embargo, tuvo cargo militar durante la guerra civil, de nuevo, participaba de ataques de diligencias, colocación de explosivos, asaltos de bancos, pero Trotsky era una figura llamada la atención. Y lo que ocurría con la figura de Trotsky, al ser llamativo, es que era mucho más fácil que haya grupos que le tuvieran resentimiento a Trotsky. Una figura muy carismática, un intelectual, muy enardecido, que generaba enemigos muy fácil. Stalin supo aprovechar eso de alguna manera. El perfil bajo de Stalin lo posicionó estratégicamente para poder desplazar una figura como Trotsky, que generaba recelos dentro del Partido Comunista. Vos que estuviste mucho en Rusia últimamente, ¿Trotsky es sinónimo de qué? ¿Es sinónimo de traición, de revolución, de lo que pudo haber sido y no fue? Salió una serie hace poco. Sí. Salió una hace 10 años, casi que es rusa, que estuvo en Netflix, ya no está, sobre Trotsky, que me acuerdo que la Izquierda Diario cuando salió hizo una nota que puso Trotsky, la visión stalinista de, sí, la vi la serie. Yo la vi 2 veces, de hecho. Entretenida, tiene su historia. ¿Qué es ¿Qué es Trotsky hoy en día? Sí. Yo lo que he percibido, desde mi profesora de ruso, hablando con otras personas, Trotsky no tiene laureles hoy en día. De hecho, casi... ¿No tiene laureles? No tiene laureles. No hay una memoria histórica de Trotsky importante, o sea, se lo tiene ahí como una figura, pero incluso se lo tiene como alguien despiadado, y eso es interesante, claro, porque no es lo primero que se señala de Stalin. Stalin, hoy en día, si preguntas en Rusia, incluso los que te van a decir que no son comunistas o no reivindican la Unión Soviética, te pueden decir que fue un gran estadista, claro, y el hombre que dirigió a su país en la peor etapa. Es más querido fuera de Trotsky que dentro de Rusia. Es más querido Trotsky fuera de Rusia que dentro. Bien, eso lo vamos a dejar para el episodio de la revolución. Primer, segundo plan quinquenal, lo comentamos y llegamos tal vez al gran evento, a la Segunda Guerra Mundial o Gran Guerra Patria. ¿Okay? ¿Cómo se desenvolvió el liderazgo de Stalin en esa circunstancia? Quiero partir de una cuestión, ¿por qué se le dice Gran Guerra Patria? ¿Por qué hablar de la Gran Guerra Patria o la Segunda Guerra Mundial? ¿Tiene sentido usar los términos? Sí, porque en realidad la Segunda Guerra Mundial es un conjunto de conflictos guerras que tienen lugar en distintos espacios y en distintos tiempos. Y dentro de ellos está la guerra entre Alemania nazi y la Unión Soviética, que si la separáramos de todos los demás conflictos, es por sí misma la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad. Hubo más muertos en el frente oriental entre la Unión Soviética, la Alemania nazi y Polonia que en todos los demás teatros de la guerra juntos. Estamos hablando a un nivel en el cual, por cada muerto que puso Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos pusieron entre 45 y 50. Por cada muerto que pusieron los franceses durante la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos pusieron entre 20 y 25. Claro. Es otro nivel el de la destrucción. Y ni hablar que por cada muerto que Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Canadá infligieron a los nazis, los soviéticos mataron entre 5 y 6. ¿Cuántos muertos tenés, Francia? No, entre todos ellos juntos tienen 1.200.000 bajas alemanas y los soviéticos militares, y los soviéticos alrededor de 6 millones y medio, ¿no? 6 millones y medio de bajas produjeron los Los soviéticos soviéticos frente a 1.200.000 de Estados Unidos, Francia, Inglaterra,
todos juntos. Limonov, y ella escribió a varias personas, tiene, o en realidad en el libro de Limonov de Carrer, esta frase de que los rusos no saben vivir, pero saben morir. ¿Cuál es el vínculo con la muerte? Hay un sentido que aparece sobre todo en esta invocación. La Gran Guerra Patria es un llamado que hace Stalin en su primer gran discurso, una vez iniciada la invasión nazi. Y lo interesante de esto, como vos decís, de Limonov, de los rusos no saben vivir pero saben morir, Stalin lo que hace en ese discurso es reivindicar la larga historia de la resistencia a los invasores. Y en una época en la cual la Unión Soviética venía como a superar todo lo demás, lo que hace Stalin es de alguna manera recuperar la larga historia del pueblo ruso y el pueblo soviético, diciendo de la misma manera que Alexander Nevsky peleó contra los invasores de la Orden Teutónica, hoy nos enfrentamos. Igual que los príncipes moscovitas pelearon contra los suecos, igual que los zares de Rusia pelearon contra Napoleón. Y ahí dice una frase que es interesante: la historia nos ha demostrado, no, dice, la Wehrmacht se considera invencible, pero la historia nos ha demostrado que no existen ejércitos invencibles. La Wehrmacht, como Napoleón, como Nevsky, como todos los invasores, puede ser derrotada. Así que hay una invocación justamente a un sentido patriótico que consideraba que entregar la vida por la patria era una causa noble. De hecho, la moral del ejército rojo se mantiene muy alta a lo largo de toda la guerra, teniendo en cuenta que tuvieron 1.000.000 de bajas. Solo en los primeros meses de la operación Barbarroja, la invasión nazi, vamos a ver la fotografía a la Unión Soviética, los soviéticos pierden más